Se está planteando en los días por venir que el próximo 21, ¿no? Sería ya cosa de mañana, don Tuto. El viernes pasado. En las próximas horas se estaría eligiendo. Hoy se propone, creo, ¿verdad? Sí, hay una terna y se estaría proponiendo lo que corresponde al nuevo procurador o procuradora general de la República. Hay una gran cantidad de personas que están siendo mencionadas en este aspecto, que pudieran asumir esta posición, que es una de las posiciones más calientes, candentes y comprometedoras que tiene el Estado Dominicano desde la Judicatura Nacional, desde el punto de vista de la Judicatura Nacional. Mucha gente entiende que la favorita para asumir este cargo por la experiencia y por la posición es Jenny Berenice Reynoso, nacida en Puerto Plata, una mujer que tiene una aquilatada experiencia en el área judicial de la República Dominicana, que tiene diversidad de casos pendientes que resolver y que conoce al dedillo cómo se manejan los temas de justicia en República Dominicana, porque se desempeña como fiscal, fiscal en estos momentos. Ahora bien, la también llamada fiscal de hierro, muchos entienden, don Tuto, que todo se circunscribe a ella y a Camacho. Lamentablemente, es muy lamentable que nosotros en este país, o sea, a veces se habla de países desarrollados, de países en vías de desarrollo, en fin, una serie de denominaciones para determinar los avances más económicos que de cualquier otra naturaleza de un determinado país. Pero nosotros somos pobres, al parecer, a juzgar por lo que sucede a diario en cuanto a recursos humanos, que debe ser la mayor riqueza de un país. Porque independientemente de que usted tenga tierra rara, independientemente de que usted tenga oro, independientemente de que usted sea uno de los principales destinos turísticos, en el caso de la República Dominicana, sin embargo, eso contrasta con lo que sucede en el ámbito político y hasta empresarial en muchas ocasiones. Vemos que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos candidatos a la presidencia, o se supone que vamos a tener candidatos a la presidencia, que lo fueron en el año 1996. En las próximas elecciones, quiere decir 32 años después. Aquí inclusive en el aspecto deportivo usted ve como el Comité Olímpico Internacional parece que es vitalicio lo que están son vitalicios. Son vitalicios en los clubes sociales, y así, por ejemplo, se habla de abrir las puertas a la juventud, de darle oportunidades a las caras nuevas. Eso es en el discurso. Ahora en la práctica se actúa de otra manera, porque usted venir ahora con Jenny Berenice Reynoso, de Procuradora General de la República. Una persona que inclusive tiene muchísimos años ahí, que eso, como tú muy bien dices, eso le da experiencia y eso es un punto a su favor, pero también ha recibido críticas acerbas en torno a que en reiteradas oportunidades ha violado el debido proceso y ha pisoteado los derechos de muchas personas que figuran en expedientes de corrupción. Y lo ha justificado. Y lo ha justificado, ¿sabes? O sea, ha sido protagonista de escenas que distan mucho de hacerla la favorita para ocupar una posición tan delicada como la Procuraduría General de la República. O sea, yo creo que aquí nosotros tenemos suficientes talentos, suficientes personas honestas, honradas, comprometidas con el país, que son capaces de desempeñar una posición. Sin embargo, todo se hace en función de la política. De la política parece que el que no figura activamente en la política, en un partido u otro, no tiene absolutamente ningún derecho a aspirar a posiciones tan delicadas como la de Procurador General de la República. Ese es mi parecer. Sí. Yo no estoy de acuerdo ni con Jenny Berenice, ni con Camacho, yo creo que deben surgir figuras nuevas. Pero mire, ahora que usted dice de figuras nuevas, hay un listado que anda circulando por algunos medios digitales y otros medios de un tanto tradicionales que encabezan figuras nuevas, don Tuto, como por ejemplo, don Milton Ray Guevara es presidente. Y es nueva esa. Sí, para la posición. Digo, una persona meritoria, sí, claro. Meritoria indiscutiblemente, pero de nuevo tiene, no tiene ni la N. No, o sea, nuevo en cuanto a ese tipo de posiciones. Don Tuto. Ah, sí, bueno, está bien. Él es nuevo en el debate. En el debate, exacto. Por ejemplo, usted tiene a Milton Ray Guevara, usted tiene
al coordinador de equipo de abogados de recuperación de patrimonios públicos, Jorge Luis Polanco, a don Emmanuel Esquea y Guerrero, Y es nueva. que son figuras nuevas, el abogado Aura Celeste Fernández, ¿verdad? Ya usted sabe, todo ¿verdad? nuevo, Usted todo. supo, todo nuevo. Sí. Todo. Y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. Entre esos juristas que acabamos de mencionar, quizás, y sin quizás, todos con grandes condiciones y cualidades para asumir un reto de esta naturaleza en la República Dominicana, como es el cargo de Procurador General de la República. En el caso de don Milton Ray, desde mi óptica como ciudadano, yo considero que si asumiera una posición de esa naturaleza, estaría quizás poniéndole puntos suspensivos y, en palabras de centavo, una mancha al trabajo que realizó en el Tribunal Constitucional. Porque la Procuraduría General de la República genera muchas pasiones y mueve muchos intereses, Bueno, la que más está- en contra la que a está favor. ahora- la que está ahora es el mejor ejemplo de eso. Sí, más en contra que a favor. Entonces, dadas las circunstancias, el trabajo realizado como presidente del Tribunal Constitucional, un trabajo excepcional, en excelencia, que el país estuvo satisfecho con la labor realizada, pudiera verse empañada si se diera el caso de que asumiría una posición de esta naturaleza. También trayendo al doctor Jorge Subero Isa al debate también con relación a esta posición, yo creo que sería ya un poco, si se quiere, indistinto o inadecuado que asuma la del procurador. No porque no tenga las condiciones, Que las tiene. que las tiene sobradas, porque conoce al dedillo el sistema de justicia, porque También lo el presidió, tribunal. y los tribunales. Pero, También el tribunal. asumir este tipo de cargos que quizá pudiera generar cuestionamiento público, no porque lo vaya a hacer mal o bien, son los intereses que allí se asumen y el tipo de compromiso que se tendría con la nación y que automáticamente tendría, don Tuto, oiga esto, tendría que enfrentar sectores que en un momento determinado lo apoyaron y favorecieron para que permanezca en la Suprema Corte de Justicia. Claro, pero fíjate bien, en el caso de Jorge Subero Isa y en el caso de Milton Rey Guevara, ¿cuáles fueron las cualidades de esas personas que fueron aplaudidas, por las cuales ellos han recibido un respaldo en sus respectivas gestiones? En la independencia. Y la ecuanimidad La en cuanto a la independencia, toma, bueno, sí, la claro, toma de decisiones, la claro, ecuanimidad, la prudencia. exacto, pero sobre todo la independencia, Sí. la independencia. Pero cabe preguntar, ¿realmente el Procurador General de la República actúa ahora mismo con criterios independientes? Porque se dice del cambio y de la justicia independiente, pero eso no es lo que se ve en la práctica. Ni la que está ahora, ni Eso la que es- aspira a ser. Yo siempre he exactamente. preguntado, ¿independiente de qué o de quiénes? Bueno, independientemente del poder, independientemente de sectores políticos. Ok. O sea, donde prevalezca, se supone, la aplicación de las leyes sin mirar a quién beneficia ni a quién perjudica. Eso es lo que yo entiendo que se llama independencia en la justicia. Cuando hay equidad para todos, donde todos, una justicia inclusiva. Pero están dadas las condiciones para que esto aquí suceda, aun cuando se vive hablando del cambio. Yo creo que no. Bueno, dice mucha gente, don Tuto, y aquí yo creo que me suscribo a esa parte, que Jenny Berenice tiene un problema de habilidades blandas. Desde el punto de vista de que es una persona que hay mucha gente que le atribuye a ella un problema emocional. Porque No es el mundo, ecuánime. todo el mundo vio su desenvolvimiento en vivo, que pudimos ver cómo ella se lo personaliza, cómo se dirige y cómo incluso en un momento se para en un micrófono a decir que no entiende nunca por qué la justifican, porque su labor es de persecutora y que nadie debe, que ninguna persona que se dedica al ejercicio de eso debe sorprenderse o debe de las actitudes que ella cuestionarse. asume frente Sí. a los tribunales y frente a las personas que están presuntamente encartadas con relación a temas de Es corrupción. personalizada y también todo el mundo vio aquí, encabezado por esa señora, cómo mucha gente se le puso un ridículo y se usó la justicia en un momento como un medio de entretenimiento y de marketing. Entonces, por ese lado hay mucha gente que entiende que si ella va con ese criterio a ser procuradora, pudiese buscarle un problema incluso al actual presidente de la República, porque mucha gente entiende que ella pudiese boicotearle el gobierno haciendo una persecución incluso desde el punto de vista interno y que nadie pudiese quitarla de ahí. Desde el punto de vista interno. Sí, hay mucha gente que entiende que su postura pudiese comenzar a confrontar sector incluso dentro del mismo PRM con cargos que están ahora
No sé si tú me estás entendiendo. Sí, o sea, totalmente tú te ponen a Julio ahí. Tú no tienes favorito con nadie. Bueno, como tú no tienes favorito con nadie, tú le vas a dar para allá Le vamos a entrar con el que venga. sin importar la desestabilización que tú puedas ocasionar. Porque va a tener sus razones, porque aquí hay mucha gente que debería estar siendo cuestionada. Pero la forma de ella, de ese tema tan personalizado y tan ácido, realmente yo entiendo que lo primero que debe de tener, y eso lo aprendí incluso con un primo que hoy ejerce como juez de paz, me dijo, lo primero que yo tuve que entender era que mi temperamento debo disociarlo de mi labor, porque en mis manos se encuentra la dignidad de una persona, posiblemente la dignidad de su familia, posiblemente quién será esa persona a futuro en un país donde tú eres condenado en las redes sociales y nadie luego nadie te limpia de eso, hermano mío. No hay forma de Pero limpiar. el problema, o sea, que sean persecutores, yo estoy de acuerdo. La labor del Procurador General de la República es perseguir, pero perseguir a quien corresponde y de la manera que exactamente, de la manera que corresponde. O sea, hay formas que están reguladas por la ley. O sea, no es de la manera que a mí se me ocurra. Ahora, si vamos a jugar por los resultados, ¿cuánto tiene la posible procuradora, la actual procuradora adjunta? ¿Cuál es el cargo de ella? Procuradora fiscal. Sí, procuradora fiscal. Bueno. ¿Y cuáles han sido los resultados en los casos de corrupción? Correcto. ¿Cuáles son? Porque nosotros tuvimos un escándalo o fuimos parte de un escándalo internacional que sacudió una gran parte del mundo y donde fueron condenados inclusive presidentes en el caso del Perú, PPK. que hubo inclusive Alan García, con Alan García. Y aquí no hay nadie preso por de eso. eso ni se habla. No, le voy a decir algo. De hecho, se extraña la empresa que cometió. Y ella estaba ahí, ella estuvo ahí. Incluso aquí, con relación a ese caso, ese caso no tuvo ninguna mayor incidencia, porque los que estaban encartados en lo mismo fueron condenados por otro tipo de casos. Se le dio otra tipificación que nada tenía que ver con el caso en cuestión, que es el caso de Brecht, que es un caso mencionado y que todos conocemos hacia dónde se dirigió lo que fue ese proceso. Pero tendría hoy en estos momentos el gran reto, quien asuma como procurador o procuradora general de la República, tendría el gran reto de darle continuidad a esos procesos que están en estos momentos llevándose a cabo en los tribunales de la República y que tienen 5 años casi. Que tienen 5 años. Que tengan ganancia de causa para el Estado, porque si no se logra esa sentencia que sea favorable para el Estado Dominicano, entonces no hemos estado haciendo nada. No, hombre, porque ¿cuáles han sido los avances aquí en materia de anticorrupción? Resulta que aquí hay gente que ha devuelto miles de millones de pesos. No 20 ni 30 millones. Miles de millones de pesos. Se estima que solamente 2 personas devolvieron alrededor de 2.000 millones de pesos. Pero el que devuelve porque ha cogido. Yo le pregunto a usted, se ha dicho que se ha devuelto una cantidad de recursos cuantiosa, que los vinculados estuvieron involucrados en actos ilícitos en contra del Estado Dominicano. Ahora bien, ¿se ha precisado o hay alguna, sin ánimo, ¿verdad?, de cuestionar que eso haya sido así? Ahora, ¿se ha precisado que esas cantidades fueron entregadas al fisco dominicano o al Estado dominicano? ¿Se ha precisado con certeza que esas personas estaban involucradas en esos actos de corrupción, que no fue mediante negociación para que sean sacados esos expedientes para no estar vilipendiados a nivel público y con relación a sus empresas que prácticamente no se diluyan a través del tiempo? Entonces es peor el caso. Óigame bien, por eso le pregunto que no haya sido una negociación con el Ministerio Público, porque aquí se ha dado el caso de que las autoridades judiciales del país han comenzado a hacer negociaciones válidas y legítimas con supuestos encartados. Cuando digo supuestos me refiero a que personas que todavía no se le ha probado en justicia que estaban encartados y que tienen que ver con actos ilícitos, para ser sacados de expediente, entonces ellos comienzan a delatar a personas que supuestamente son los culpables de la situación. Entonces yo digo, ¿se ha confirmado que esos recursos fueron entregados? ¿Se ha certificado que sí, evidentemente, hubo dolo dentro de esos casos? Pero se ha dicho inclusive que ese dinero que supuestamente se ha devuelto se devolvería a cuenta de futuras obras. Hasta eso se ha mencionado. O sea, ha habido una serie de procedimientos e irregularidades. Entonces, una persona que ha ocupado un rol importante
en el Ministerio Público, que tiene muchísimos años, entonces esa es la favorita para ser Procuradora General de la República en medio de todos esos cuestionamientos. Entonces este país es el país más pobre del mundo, que no puede producir ni siquiera una persona que sea capaz de desempeñar un cargo de esa naturaleza y de esa trascendencia en una sociedad que no sea cuestionado. Entonces nos jodimos. Usted sabe que, mire, por ejemplo, aquí se está mencionando a políticos y personas vinculadas con políticos. Por ejemplo, usted tiene el caso de don Emanuel Esquia Guerrero, que es un jurista brillante. Brillante, En el gobierno fue consultor jurídico consultor jurídico del doctor Jorge Blanco. Sí. Y también se menciona a Aura Celeste Fernández. Cuando mencionamos a Aura Celeste Fernández, por default, estamos mencionando a Guillermo Moreno. Y ustedes saben la opinión que tiene o la línea de combate que tiene Guillermo Moreno contra sectores de la oposición. Sí, pero tiene el mismo tema de Jenny Berenice, que es una persona que actúa como un resentido social. Ajá. Y lo que peor tú puedes tener ahí, siendo batuta y constitución, es una persona resentida. Y ese señor es un resentido, incluso ese señor hasta como habla. Es una persona que le tiene un resentimiento, no estrictamente a Leonel Fernández, sino a la oposición completa. A sectores, por eso mencionaba sectores de la oposición a nivel de diversidad. De hecho, sé que a ese señor le guíe de gente del mismo PRM, que lo apoyó a él. Espérate. Sí, no, vamos a hablar claro. No, el PRM, ese señor tiene fama de que le guíe de gente de adentro que lo encampanó a él a competir en una senaduría. No, y no solo eso, sino que sectores dentro del mismo PRM votaron en contra porque entendían que esa candidatura le correspondía a un PRMista, pero eso es... Que yo creo que era así. Sí, era así. Era así, pero ya eso es otro tema, eso es harina de otro costal. Pero yéndonos al punto, en el caso ahora Celeste Fernández también tendría cuestionamiento público porque viene con una aquilatada carrera a través del tiempo de cuestionamiento en contra de sectores de la oposición. Así es. Entonces, incluso sectores dentro del mismo PRM. Recuerdo que en una ocasión se le atribuyó dar unas declaraciones donde establecía que aquí habían dos expresidentes que debían estar presos. Incluyendo, y citaba el caso del expresidente Hipólito Mejía. Sí. Entonces, tú tienes todas esas aristas para una posición tan delicada que pudiera traer como consecuencia un sobresalto a futuro si no se maneja con prudencia la elección. Sí, pero lo que dice don Tuto, entonces, ¿por qué los recursos humanos que tenemos aquí para desempeñar esa labor? Al final vienen siendo personas que lo que tienen es un maldito resentimiento con quien no está de acuerdo con su línea partidaria. Porque al final del camino, todas esas personas que tú has mencionado, todo el que tú has mencionado, son personas que tienen en un momento de su vida determinada, tuvieron algún tipo de rencilla con un sector específico. Entonces, ¿por qué son esos individuos que están en el debate a ocupar esas posiciones? Y tú lo que necesitas, entonces yo te voy a decir una cosa, entonces al revés. Antes de la preparación, lo que se tiene que tener en República Dominicana para eso es tener una retaliación con un sector específico. Retaliación. Mira, por ejemplo, tú tienes el caso de Jorge Luis Polanco, que estuvo en la barra de la defensa del Estado Dominicano en contra del caso Baninter. Que si al caso vamos, no estoy defendiendo ni estoy afirmando, si al caso vamos, pudiera ser un candidato sumamente interesante para ocupar la posición porque no tiene ningún tipo de cuestionamiento público con relación a retaliación política. Y que pudiera ser una persona moderada hasta cierto punto y una figura nueva que viene a prácticamente asumir una postura como esta, que debe estar revestida de la mayor prudencia para que tenga la fe pública que la sociedad demanda. Por ejemplo. Sí, porque un tema, tú dijiste algo esencial. Es que República Dominicana demanda de un procurador como se debe. Sí. No una persona que se conozca por tener algún tipo de retaliación, sino una persona. Nosotros necesitamos una representación porque un procurador le sirve a la sociedad. El que anda por ahí persiguiendo la corrupción de manera tajante y directa, a quien le beneficia es a la sociedad. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, a quien suele beneficiar es a un gobierno de turno, porque lo hace ver cool, como pasó en el año 2020. Aquí el Ministerio Público hizo ver cool al oficialismo con una persecución a un contrario que la sociedad deslegitimó con su voto. Pero lamentablemente se usó para usarlo como un instrumento para que el gobierno se vea cool y que está trabajando. Y al final, como dice don Tuto, nosotros nos hemos quedado esperando en qué ha pasado en 5 años, que hay personas que aquí, no solamente que no hay un preso, porque es un cliché, de que no tenemos un preso, eso no es necesario si no se le demuestra. Lo que no tenemos es ni siquiera procesos que sean respetados como se deben, como decía don Tuto. Que le dé credibilidad a una persona que le dé credibilidad a la justicia. A la justicia.
que realmente proyecte esa imagen de independencia, que es indispensable, porque eso de justicia independiente, eso es un pleonasmo. ¿Cómo Eso hace, don redunda- Tuto? Claro. Si la justicia debe ser independiente. No, debe ser. Debe ser, Pero debe entonces ser. tú decir justicia independiente, si hay justicia o no hay. No hay justicia dependiente y justicia dependiente. Porque desde el momento que hay una justicia dependiente, no hay justicia. O sea, eso de estar haciendo énfasis, no, porque necesitamos una justicia independiente. No, necesitamos justicia. Y ya. Justicia. Eso es lo que necesitamos. Porque, repito, usted no puede hablar de que existe justicia donde hay una dependencia de un poder extraño, de otro poder. Y se puede buscar, Julio, porque mira, existen candidatos. Liranzo en la Junta transformó la percepción que se tiene social de la Junta, transformó la No, y Junta. te voy a decir algo. O sea, se puede buscar. A Román, como lo conocíamos cuando era locutor, a Román, como presidente de la Junta, ha dado cátedra Pero de claro. independencia y sobre todo, ¿tú sabes qué? De prudencia en sus actuaciones. Claro. A él se le vinculó, lo voy a decir claramente, se le vinculó a un sector político en un momento determinado. Y se decía, incluso se especulaba que fue un acuerdo mediante el oficialismo y un sector político de la oposición para colocarlo en la Junta Central Electoral. Sin embargo, ¿y tú quieres que te diga algo? La oposición, todos los partidos de República Dominicana han alabado la labor precisamente, de Liranzo en la Junta Central Electoral. Es lo que establecía. Sin embargo, a pesar de ese cuestionamiento que se hizo en un momento determinado, que se especulaban ese tipo de versiones, el hombre ha dado cátedra de independencia y sobre todo de prudencia en el ejercicio de sus funciones como presidente de la Junta Central Electoral. Le dio un color a la Junta que necesitaba. Exactamente. Le dio, ¿sabe qué? Fe pública a la Junta Central credibilidad. Electoral. Y credibilidad. Eso es lo que nosotros estamos demandando en este momento en la posición de procurador o procuradora general de la República, mediante la escogencia que ellos tienen en estos momentos y las posibles personalidades que asumirían un cargo de esta naturaleza si así fuera el caso. Pero Entonces, además hay otra pregunta, Julio. La justicia, la administración de justicia depende exclusivamente de la labor del procurador. Es posible que haya una justicia creíble, no vamos a hablar de justicia independiente, cuando tenemos un poder judicial que también es bastante cuestionable. En un país donde queremos suplantar a los tribunales a través de las redes sociales. Que O sea, se ha convertido- aquí lo que hace falta es una transformación completa del sistema de justicia, Claro. del aparato judicial de la República Pero viene Dominicana. ahora, Tuto, con el decreto del sistema anticorrupción y Sí, transparencia. sí. No, Mira, y eso si eso se corresponde- aplicara, cae Ajá. medio gobierno preso. No, mire, don Tuto, eso corresponde a las iniciativas de lo que pudiera ser el Ministerio de Justicia. Todas esas normativas que se están haciendo es encaminada a componer. Sí, de aquí a lo que- 15 o 20 años. No ya crea estamos. usted, don Tuto, yo creo que quizás de aquí a 18 para ser No, conservador. para ser más, sí. Para ser conservador, pero todo eso corresponde a esas iniciativas que pudiéramos tener en una reforma judicial en el país, Sí. que se aplique, que ya de una vez y por todas el Congreso se aboque a la reforma al Código, Sí, pero- entre otras cosas. Sí, pero no es solamente el Congreso, también se tiene que abocar el Poder Ejecutivo, porque es incompatible que usted esté emitiendo decretos como ese de la red anticorrupción y a la vez esté designando personas de dudoso desempeño en funciones públicas. Espérese.